Sí, muy buenas tardes amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en este momento junto a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática con el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien va a dar sus declaraciones en este momento luego de las elecciones regionales 2017. Escuchemos sus palabras. Reunión con la mayoría de los candidatos, de los 23 candidatos a las distintas gobernaciones del país. Hemos tenido una oportunidad para conversar, para discutir lo que fue la realidad de cada uno en los distintos estados. Y allí, en esa conversación, es evidente que surgen conclusiones que tienen que ver con la actuación de distintas ramas del poder público y específicamente la actuación del Consejo Nacional Electoral, del Gobierno Nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional, que en conjunto, en connivencia, están desarrollando una serie de acciones en el pasado y en el presente que están terminando por implosionar el voto en Venezuela. Lo que ha pasado en esta jornada electoral del 15 de octubre es la demostración de que hay un gobierno nacional, un Partido Socialista Unido de Venezuela, un Consejo Nacional Electoral y una Fuerza Armada que no están dispuestos a respetar la voluntad del pueblo, que no están dispuestos a escuchar la opinión del pueblo, que quieren imponer su punto de vista, que quieren ir a elecciones totalmente controladas por ellos y a través de esas elecciones controladas tratar de producir resultados que nada tienen que ver con lo que es la realidad que vive este país. ¿Saben cuál es la realidad de este país? Que el pueblo se está muriendo de hambre. La realidad de este país es que hay niños que están muriendo porque no tienen absolutamente nada que comer. La realidad de este país es que hay personas mayores que están muriendo o por hambre o porque no tienen una medicina. La realidad de este país es que este pueblo tiene un anhelo impresionante de cambio. Este pueblo quiere cambio. Este pueblo está hastiado de Maduro y de todo lo que significa Maduro en la presidencia de la República. Por eso ese resultado electoral del 15 de octubre es tan falso como el resultado a través del cual se decía que 8 millones de personas habían votado en un proceso supuestamente constituyente que no fue convocado por el pueblo de Venezuela. Y cuando discutimos con los distintos candidatos las incidencias, llegamos a la conclusión que son incidencias repetidas en todos los estados del país. El problema de las reubicaciones de los centros de votación, el problema de las instalaciones de las mesas en cada uno de los estados del país. Instalaciones hechas a las 3 de la mañana sin la participación de los testigos y de los miembros vinculados a la unidad democrática. Y así como eso, podemos revisar cada una de las incidencias que en el caso del Zulia superan los 6.000 casos y que reflejan que hubo una intención de torcer la voluntad del pueblo. Mi conclusión, ¿por qué logramos nosotros ganar en el Zulia? Mi opinión personal es que al revisar las encuestas, la diferencia con el candidato Arias Cárdenas era tan grande que a pesar de todo lo que hicieron, no pudieron torcer la voluntad del pueblo. Si revisamos las 4 encuestas más importantes que se realizaron en el estado Zulia, la que menos nos daba mayoría con respecto a Arias, nos daba 20 puntos de diferencia. Otra daba 29, otra 35 y otra 40% de diferencia. Lo que quiere decir que la diferencia era tan amplia que no pudieron torcer la voluntad de la gente y al final terminamos ganando con un 4% de diferencia, lo que refleja pues que hubo toda la intención, además ratificada por el presidente de la República, quien le decía ayer a Arias Cárdenas que si hubieran tenido media hora más hubieran ganado el Zulia. Hubo toda la intención de torcer la voluntad del pueblo en todos los estados del país. Por eso nosotros estamos exigiendo que se haga una auditoría completa del proceso electoral, no solo del día electoral, de todo el proceso electoral, porque aquí hay una situación de ventajismo, de abuso de poder, de usurpación de la voluntad del pueblo que tiene que ser analizada en función de que logremos poder retomar la vía electoral. Porque como lo dije al principio, lo que han hecho estas instituciones y partidos políticos es implosionar el voto como herramienta fundamental para que el pueblo pueda tomar la decisión de cuál es el presente y cuál es el futuro que quiere
para el país y para cada uno de los estados de este país. Así que nosotros hoy hemos estado discutiendo eso, vamos a profundizar la revisión de cada una de las incidencias, vamos a conversar con los gobernadores o candidatos que no pudieron venir y vamos a lograr tener muy claro todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días para demostrar que aquí ha habido una actuación totalmente inadecuada de quienes están en el poder y no entienden que este país está pasando por una situación dramática y lo que quiere es conseguir un destino a través del cual pueda tener progreso y bienestar. Venezuela la está pasando muy mal, el pueblo la está pasando muy mal y lo que hizo el gobierno con la culminación del proceso electoral del 15 de octubre, ratifica que a este gobierno no le interesa lo mal que el pueblo está pasando. A este gobierno le interesa mantenerse en el poder sin importarle el profundo daño que le está haciendo a Venezuela. Por eso también quiero dar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. A pesar de lo que está pasando, tenemos que seguir luchando. Nosotros hemos decidido asumir la lucha como factor fundamental en esta Venezuela destruida y tenemos que ratificar que seguimos luchando. Nuestro defecto, nuestro pecado ha sido luchar, no conformarnos con la Venezuela que estamos viviendo, sino asumir que a pesar de todas las dificultades tenemos que seguir labrando el camino para que este país tenga una solución pacífica, una solución constitucional y una solución electoral. Hoy el voto está en entredicho en Venezuela. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para recuperar la confianza en el voto y para que este pueblo pueda manifestarse y lo que el pueblo opine sea lo que digan las actas, sea lo que digan los resultados electorales. ¿Cuáles serían las incidencias que se repiten después de la reunión que acaban de mantener? El voto asistido es impresionante. La entrega de productos, cajas CLAP, electrodomésticos a las afueras de los centros de votación, especialmente en los sectores más marginales, es impresionante. La reubicación de los centros de votación en algunos estados más intensa que en otros. Por ejemplo, en Miranda fue bestial la reubicación de los centros de votación. En el Zulia no fue tan grave como en Miranda, pero también es una constante. Y así podemos revisar. Los procesos de instalación, por ejemplo, los procesos de instalación fueron absolutamente groseros. Como les decía, la mayoría de los centros se instalaban a las 3 de la mañana, cuando según la norma era a las 8 de la mañana, con participación solo de integrantes del Plan República y de testigos del PSV, que parece que piensan que son más vivos que los demás. Y así podemos ir revisando, son cantidades importantes, en el caso del Zulia, cerca de 6.000 incidencias, pero en todo el país las mismas incidencias. El voto múltiple, gente votando en distintos sitios, no había control, no hubo la utilización de tinta indeleble. Pero es que si a eso le añades el hecho de que los miembros que fueron seleccionados aleatoriamente por el Consejo Nacional Electoral, que después se fueron a preparar y que después les dieron su credencial, no pudieron instalarse tampoco, tenían una lista de miembros accidentales que nunca estuvo en ningún reglamento y en ninguna realidad. Como les digo, miren, son distintas cosas que han pasado que reflejan que no hay respeto por la dignidad del elector, que no hay respeto por el ciudadano. Lo único que le interesa a este gobierno es mantenerse en el poder. No se han dado cuenta del profundo daño que le han hecho a este país. La primera, me gustaría saber qué acciones pueden tomar una vez que ya hoy se juramentaron los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué acciones pueden tomar ustedes? Y la segunda, esta mañana o en la madrugada, Andrés Velázquez denunciaba un abandono por parte de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática y poco apoyo de los demás candidatos en la situación que se presenta en el Estado Bolívar. Yo quiero saber cuál es la circunstancia que está pasando en esa entidad, si él está al tanto de esta reunión, si se incorporó, es decir, cuál es la situación al momento. Comienzo por la segunda. Toda nuestra solidaridad con un luchador como Andrés Velázquez, absolutamente toda nuestra solidaridad con una persona que además está demostrando con las actas en la mano que no solamente cometieron todo el fraude que hemos referido, sino que también hay actas que según su comando de campaña no han querido incluir en la totalización del Estado Bolívar, generando una diferencia a favor de un candidato que pierde la elección y que proclaman como candidato electo. Así que desde aquí
toda la solidaridad de toda la unidad democrática con Andrés Velázquez. Ojalá pudiéramos trasladarnos allá para demostrar físicamente el apoyo que estamos dando a una persona que ha demostrado un talante impresionante de lucha por este país. Con respecto... ¿Ah? ¿Que él viene? Bueno, perfecto. Lo recibiremos aquí, vamos a estar aquí algunos días. Con respecto al qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es documentar todas las incidencias de las que hemos hablado. Y lo estamos haciendo con rigurosidad en cada comando de campaña de cada uno de los candidatos de la Unidad Democrática. Y eso lo vamos a ir organizando para presentarlo en distintas instancias. Nos hemos reunido ya con algunos representantes de cuerpos diplomáticos, pero tenemos que mostrarle a todo el mundo lo que ha pasado en Venezuela. Y lo vamos a demostrar con números, de manera que la gente tenga una visión clara de qué es lo que está pasando en este país. Todo el país sabe, cuando ve que se anuncia desde el Consejo Nacional Electoral un resultado que no se compadece con la realidad de ese Estado, todo este país sabe que algo turbio pasó para que ese resultado se produjera. Y aquí, en este país, todos nos conocemos. Y todo el mundo sabe, no solamente lo que significa una encuesta, sino también todo el mundo sabe la sensación que hay en cada uno de los estados del país. Así que todo eso indica que tenemos que seguir luchando para que haya justicia en Venezuela y para que se recupere el poder del voto. Hoy por hoy, el voto está implosionado por las actuaciones de un grupo de personas que saben que no cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, pero que insisten en mantenerse en el poder a pesar del profundo daño que le hacen a los venezolanos. Gobernador, mientras ustedes siguen recogiendo las pruebas con rigurosidad, ya la Asamblea Nacional Constituyente juramentó a los gobernadores y entendemos que esto termina de generar desánimo a los electores de la oposición, unos electores que ya, sumado a los abstencionistas que no participaron en el proceso. ¿Cómo hacen cuando pudieran convocar unas elecciones también para diciembre para motivar a ese electorado? Y por otro lado, sigue la polémica sobre si se juramentan o no ante la Asamblea Nacional Constituyente y por los consejos legislativos de los respectivos estados diciendo que no van a poder ejercer funciones hasta que no se presenten ante la ANC. Mira, nosotros, comienzo por la segunda, vamos a reunirnos mañana los 5 gobernadores que han sido proclamados o que hemos sido proclamados como gobernadores electos. Vamos a reunirnos el día de mañana. Hemos estado en permanente comunicación por la vía telefónica y por la vía de las redes sociales y hemos logrado un acuerdo inicial que es sentarnos, discutir y asumir cualquier posición en bloque. En segundo lugar, te digo, hablo en el caso personal, yo respeto la Constitución y yo respeto la ley. La Constitución dice que hay un Estado federal, que es un Estado federal y descentralizado, a través del cual cada uno de los estados que conforman el país tiene una autonomía que está reconocida por la Constitución venezolana. Dentro de esa autonomía hay una competencia que es del Poder Legislativo Estatal, que es juramentar al jefe del Poder Ejecutivo Estatal. Yo debo juramentarme ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Eso es lo que dice la Constitución Nacional y eso es lo que dice la Constitución del Estado Zulia. Pero hay una puerta abierta a que se juramenten ante la Asamblea, o sea, que la decisión en bloque pueda decir, porque esa es su posición, pero hay otros 4 gobernadores. Esos 4 gobernadores pueden entonces decidir juramentarse y acudir ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted diría? ¿O se rompería entonces esa respuesta en bloque? La juramentación de los gobernadores es ante el Consejo Legislativo de cada estado. ¿Me respondió la pregunta de cómo hacer para animar el electorado a representar a otras elecciones? Con mucho gusto, hermano. Miren, yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que con todos los defectos y con todas las virtudes de quienes somos dirigentes políticos en este momento podemos tener, nuestra decisión ha sido luchar por Venezuela. Nuestra decisión ha sido acompañar al pueblo en la profunda tragedia que vive el pueblo venezolano. Nosotros hemos decidido dar la pelea en el país y lo estamos haciendo con total desprendimiento, lo estamos haciendo con la convicción de que el momento que vivimos es sumamente duro y por eso queremos decirle a la gente, siempre habrá razones para la desesperación, siempre habrá razones para sentir que no hay futuro, pero también siempre habrá razones para la esperanza, siempre habrá razones para la ilusión, para sentir que podemos ir construyendo una solución a la crisis que vive el país. Muchas veces pensamos
que las cosas son muy difíciles y que quizás no se puede, y quizás no nos damos cuenta que la posibilidad del cambio puede estar cerca. Así que yo quiero decirles que tenemos que tener resistencia para seguir dando la pelea y para luchar por un país que espera muchísimo de nosotros. Yo no voy a culpar a nadie por el hecho de que haya ido o no haya ido a votar. Yo entiendo las razones que cada quien puede tener y entiendo los argumentos que pueden ser válidos en muchos sectores, pero quiero decirles que nosotros tenemos que luchar para que este país pueda encontrar no solo la ruta de la democracia, de la libertad, de la justicia que se ha perdido en Venezuela, sino también la ruta de un gobierno que luche por el progreso y por el bienestar de este país. La gente lo que aspira es calidad de vida. La gente lo que aspira es vivir más o menos bien y lamentablemente este gobierno ha sido un desastre en materia de alimentación, en materia de abastecimiento de medicinas, ha sido un desastre en materia de seguridad, ha sido un desastre en materia de servicios públicos, ha sido una real calamidad en materia de transparencia de la gestión pública, en materia de honestidad, y es un gobierno reconocido en el mundo como un gobierno completamente corrompido. Ese gobierno tiene que salir por la vía electoral, pero nos toca ahora empezar de nuevo a luchar, primero para recuperar esa vía electoral, para recuperar el voto y para recuperar también la confianza de todo un pueblo en el sentido de que sí hay posibilidades de salir de esta situación. Se vienen de unas elecciones regionales en caso de que el Consejo Nacional Electoral dé fecha a unas próximas elecciones de alcalde, diciembre, enero. ¿Ustedes piensan decirle al pueblo salgan a votar nuevamente? Esa es una decisión que debe tomar la mesa de la Unidad Democrática. Mi opinión personal es que en este momento el voto está implosionado y que tiene que haber condiciones para poder participar en cualquier proceso electoral. Condiciones reales, tangibles, constatables, que la gente pueda marcar un voto sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión, y que ese voto se contabilice en función de lo que la gente piensa. Eso no ha sido una realidad en este proceso electoral. Parte también de la abstención en este proceso ha sido la imposibilidad de gente de llegar a un centro de votación para poder ejercer su derecho al voto. Así que la razón de lo que estamos viviendo puede decirse que es múltiple y yo creo que todos tenemos la obligación de ir logrando que cada una de esas irregularidades que conscientemente generó el gobierno puedan convertirse más bien en oportunidades para que podamos contarnos y que el resultado sea lo que la gente piensa y no lo que obliga al gobierno a que sea el resultado electoral. Precisamente sobre ese tema, ya algunos dirigentes han organizado que la próxima elección de la Unidad Democrática era cambiar el sistema electoral. 48 horas después que se han tomado una decisión, se han sentado en muy campaña para eso. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es lograr que funcione el sistema electoral. Aquí hay una situación en la que puede haber una ley, puede haber una norma, pero desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Presidencia de la República, desde la Fuerza Armada y desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, se hace todo lo posible por violentar esa norma. Al final, el problema pareciera que no es un problema de leyes, pareciera que es un problema de actitudes de gente poderosa frente a la posibilidad de que el pueblo se pueda pronunciar y pueda ser el que decida cuál es su destino y cuál es su futuro. Eso es lo que tenemos que tratar de recuperar en este país, que vayamos en igualdad de condiciones a un proceso electoral y que se respete la voluntad del pueblo. Gobernador, el alcalde Antonio Ledesma decía que debe haber Te voy a levantar para que venga tú. Todo es posible. Yo creo que en un proceso como el que hemos vivido, es muy fácil decir, hay un culpable. Para mí, el culpable es el gobierno de Nicolás Maduro. Para mí, el responsable es quien ha querido violentar la decisión del pueblo en función de mantenerse en el poder. Quienes estamos dando una lucha, quienes estamos dando una pelea, tenemos la responsabilidad de reunirnos, de reagruparnos, de conversar, de revisar todas las situaciones planteadas y de unificar más los criterios para seguir adelante. Pero todos estamos claros en que tenemos una profunda situación dramática, trágica en este país y que tenemos que seguir luchando por Venezuela. Para eso, la unidad es quizá el valor
más importante. Unidos vamos a poder desarrollar todas las estrategias que vayamos diseñando con mucha más fortaleza. Tengo que dejar otra persona que también va a hablar. Vamos a... Sí. Yo soy Alberto Galíndez, candidato a la gobernación por el estado Cojedes. Quiero decirle lo siguiente. Los candidatos de Maduro, con el voto libre, no ganan una elección ni siquiera del condominio de su casa. Solo pueden ganar con un Consejo Nacional Electoral saboteador de elecciones y no promotor de elecciones, con un Consejo Nacional Electoral que ha actuado en lugar de favorecer la institución del voto para implosionar el voto, y con la supremacía y la actuación descarada de la Fuerza Armada Nacional, en este caso de la Guardia Nacional Bolivariana, que se convirtió en actor y convierte al pueblo de Venezuela en víctima de una operación militar a un pueblo que en este momento no tiene alimentos, que no tiene medicinas, y ellos con la supremacía de las armas han logrado someter testigos, han cerrado mesas, han dicho cuáles son las mesas que se van a auditar y cuáles son las que no se van a auditar. Es decir, han hecho un despliegue militar verdaderamente abusivo que implosiona la institución del voto y que nosotros denunciamos esta tarde. La Mesa de la Unidad invitó a unas elecciones con condiciones que ya de por sí previamente se encontraban en entredicho. Ahora vienen otras elecciones. ¿Cuál va a ser el patrón a seguir de parte de la Mesa de la Unidad para garantizar al venezolano que puede asistir a esas elecciones? Concretamente, ¿cuáles son las acciones de la Mesa de la Unidad? Ese es un debate que se está dando en este momento en la Mesa de la Unidad Democrática. Nos han convocado esta tarde para consultarnos a los candidatos a gobernadores sobre esa materia. Hemos presentado un informe y en los próximos días la Mesa de la Unidad Democrática estará anunciando si se participa o no se participa en ese proceso electoral de las municipales. Por supuesto, también tenemos que tener en la agenda el tema de las elecciones municipales, pero las elecciones presidenciales, porque la Constitución establece que en el año 2018 debe haber elecciones presidenciales. Y nosotros luchamos por el voto libre. Repito, los candidatos de Maduro, con el voto libre, no ganan una elección ni siquiera del condominio de su casa. Tienen que recurrir a la trampa y al fraude, como concurrieron en este momento en las elecciones de gobernadores. Es decir, que las posibilidades son asistir o no asistir. La Mesa de la Unidad no tiene la capacidad de generar cambios en el sistema electoral, ¿o sí los tiene? La Mesa de la Unidad Democrática está presionando, tenemos el apoyo internacional, la comunidad internacional está muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Eso ha sido producto de las luchas que hemos deliberado durante todos estos años y que lógicamente no la vamos a abandonar, ni a nivel nacional, ni por supuesto a nivel internacional. Y daremos una opinión en los próximos días. Para eso se está abriendo el debate de la Mesa de la Unidad Democrática, de todos los factores políticos que hacemos vida allí, conjuntamente con los liderazgos regionales que participamos en el último proceso de gobernadores. Amigos de BPI TV, de esta manera culmina la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática luego de que el gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, acompañado de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, hayan informado al país de toda la situación que está ocurriendo luego de que 5 gobernaciones hayan sido otorgadas a la oposición luego de una intensa jornada este pasado 15 de octubre en las elecciones regionales 2017. Recordemos que la misma oposición venezolana se ha catalogado luego de que el mismo Consejo Nacional Electoral haya informado al resto de la población venezolana que 18 gobernaciones en Venezuela la haya ganado el Partido Socialista Unido de Venezuela. En los próximos días la Mesa de la Unidad Democrática dará directrices también, no únicamente en el Distrito Capital, sino en el resto de las entidades sobre todas estas elecciones. Quien les está informando de Caracas, Venezuela, Luis Gonzalo Pérez para BPI TV.